Bienvenidos a la cápsula del tema La reflexión ética sobre la búsqueda de la solución a la pregunta de cómo hay que vivir. ¿Qué es lo que vamos a ver esta semana? Esta semana iniciamos en el foro analizando el contenido del video de Fernando Sabater, en donde nos presenta Ética para Amador. La actividad consiste en participar en el foro y discutir acerca de las siguientes preguntas. ¿Qué cosas consideras que valen la pena hacer en la vida? ¿Cuáles harías para realizar tu proyecto de vida? Muchas veces nos concentramos o pensamos en que hay ciertas cosas que queremos hacer, sin embargo, en el actuar del día a día, nos perdemos un poco y realmente no nos enfocamos en lograr los objetivos que buscamos. Es por eso que es importante ver qué es lo que consideramos importante hacer en la vida y qué es lo que queremos hacer día a día para poder lograr esto que queremos hacer. Muchísimas gracias por sus comentarios y sus aportaciones. Realmente es muy enriquecedor leer los diferentes puntos de vista de todos ustedes y a través de este tipo de actividades es como vamos aprendiendo cada día más. En los recursos de aprendizaje de esta semana tenemos en el libro de texto de Rachel el capítulo 1 que nos habla de qué es la moral. Y tenemos también unos documentos y sitios web donde tienen que revisar, por ejemplo, una reflexión de Adela Cortina donde nos explica que somos inevitablemente morales, y de Fernando Sabater, Ética para Amador, el capítulo 1 que nos habla de qué va la ética. Es importante que vayamos analizando semana a semana el material teórico que vamos viendo y lo vayamos relacionando en las diferentes actividades que vamos teniendo. Vayan ustedes haciendo una guía con los principales conceptos para que a la hora del examen final pues sea muchísimo más sencillo el poder estudiar, el poder ir aprendiendo. Si dejan todo para el final va a ser muy difícil el que lo puedan lograr. Entonces aquí yo les voy a hablar acerca de algunos conceptos importantes en los cuales ustedes tienen que poner énfasis en estos recursos de aprendizaje. Iniciamos este curso partiendo del concepto de ética y moral. ¿Cómo podemos definir estos conceptos? Muchas personas definen a la ética como un conjunto de valores, de normas que la gente tiene en su vida y a través de las cuales guían su conducta. Algunas otras las definen como la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Estas definiciones no son totalmente equivocadas, sin embargo, podemos decir que son parciales. Dorreville García nos plantea cómo la ética y moral se encuentran entrelazadas, pero cada una de ellas se mueve a un nivel diferente. La moral se refiere a las acciones que realizamos de manera cotidiana, mientras que la ética se refiere a la reflexión que realizamos sobre las acciones morales. En el nivel de reflexión de la ética, tratamos de darnos cuenta de qué es, en qué consiste la moral, buscamos establecer algunas reglas que guíen nuestras acciones, analizando sobre cuáles son los principios y criterios que se requieren para establecer si una acción es moralmente buena o bien si es moralmente mala. Esta reflexión se dirige a responder de manera reflexiva una pregunta fundamental para la vida de cada ser humano. ¿Cómo debo de vivir? Al hablar de ética, no podemos decir que es un conocimiento que se reserva solamente a expertos. Es un saber necesario para todo ser humano para poder tomar las decisiones que día con día van construyendo su vida. En las lecturas de esta semana, Fernando Sabater nos plantea la diferencia entre el hombre y los seres vivos e inanimados. Nos habla del concepto de libertad. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con libertad? ¿A tener libertad para elegir lo que nos sucede? Cuando hablamos de libertad para intentar algo, nos referimos que es un hecho, que lo vamos a lograr. ¿Cuáles son los límites que nos plantea esta libertad? ¿O estamos hablando de que es una libertad absoluta? Por otro lado, Adela Cortina nos habla de que somos constitutivamente morales y nos plantea en qué consiste esa estructura moral. Nos habla de la necesidad de sobrevivir, del momento básico de la libertad. ¿Y a qué se refiere con eso? Hacerse cargo, a través de la inteligencia, crear un conjunto de posibilidades entre las cuales se puede elegir la que se quiere realizar. Al elegir una posibilidad, el ser humano renuncia a las demás. Es por ello que nos menciona que se debe justificar su elección. Asimismo, nos plantea las consecuencias para la educación moral. Nos habla del conocer la realidad, de tomarla en serio, de cómo al tomarla en serio se reconoce que puede ser ampliada de una manera prodigiosa. Nos habla de ser realistas, responsables, inteligentes,
Nos plantea algunas perspectivas desde las cuales se pueden tomar las decisiones, como lo son el dogmatismo y el relativismo, y explica las implicaciones de cada una de ellas. En la actividad de esta semana deben redactar un texto que incluya introducción, desarrollo y conclusión, en el que respondan de manera desarrollada a los siguientes cuestionamientos. Primeramente, ¿cuál es la relevancia de la ética en la vida de una persona? ¿Cuáles son las cuestiones éticas más importantes para su vida personal, profesional y social? ¿Cuál es la concepción mínima de la moral que James Rachel nos expone en su obra Introducción a la Filosofía Moral, el capítulo 1, que es la moral? ¿Y cuál es la importancia de la razón y de la imparcialidad en la ética? ¿Esta idea es primordial para la resolución de problemas éticos? ¿Y por qué? La extensión de este documento debe ser no mayor a una cuartilla. Algunos de los asuntos importantes que hemos visto hasta este momento son: primeramente, la semana pasada se llevó a cabo la primera sesión virtual. Ya pueden ustedes encontrar la liga para que ustedes puedan revisarla y ver cuáles son los aspectos más importantes que vamos a analizar durante este semestre. El tutor asignado, ya todos se comunicaron con ustedes. El tutor asignado va a estar al pendiente de cada uno de ustedes, de las dudas que tengan con respecto a las diferentes actividades. Les va a mandar una agenda cada semana para que vean cuáles son las actividades que ustedes tienen que realizar. Es importante también que vean las retroalimentaciones. Les mencionaba en la primera sesión virtual que es importante ver la retroalimentación, no solamente la calificación, para que puedan ir revisando cada semana aquellas áreas de oportunidad que tienen y que las pueden ir corrigiendo, y que no que un mismo error o una misma omisión pues les pueda afectar la calificación durante todas las actividades. Es importante que consideren las fechas límite. No hay prórroga para la entrega de las actividades. Es importante que vean la parte de la falta de integridad académica. Esto en la primera sesión virtual hice mucho énfasis en esto, y que pues tengan la oportunidad de revisar toda la página del curso para que vean toda la información que ahí viene. Cualquier duda que ustedes tengan, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.